Listo, ahí estamos en directo. Vamos a comenzar este segundo encuentro que está basado en este libro que se llama El primer instante. Y bueno, habíamos quedado en la parte del buscador, que es un buscador según la no dualidad, ¿no? El buscador es una aparente forma apareciendo, un patrón de energía, pero el buscador no conoce nada. Aquello que aparece como lo conocido no está separado del conocer. Por sí misma la forma, cualquier forma, es mera apariencia. Esta mente, la mente esta pequeña, ¿no? Aparentemente condicionada, en la que seguramente todos creemos, es solo una apariencia, no tiene sustancia. La creencia no puede darle al patrón nada en absoluto, especialmente la capacidad de conocer. Todos nuestros aparentes problemas surgen de esta llamada mente condicionada y el personaje central llamado yo. El yo, mí, no es otra cosa que un punto de referencia y es únicamente apariencia. La verdadera naturaleza de la mente es clara y vacía, es puro conocer. Conocer corta a través de la creencia como mantequilla. Nuestra verdadera naturaleza es conocer desnudo. No es conocer esto o conocer aquello, sino conocer puro. El que está cegado por el material mental, o sea que vive en una oscuridad, tiene la idea de que puede ver, o sea, cree que puede ver, pero que en realidad no está viendo nada. La idea de que puedo ver justamente es mi ceguera. El mí no puede ver. El uno, que es el conocedor, su propia naturaleza verdadera, es la verdadera naturaleza del conocer mismo, no dos. La significación absoluta de esta enseñanza y todas las palabras que uno podría decir sobre ello son reducidas a la insignificancia descansando en la simple vigilia. Todas las aparentes condiciones de la mente se disuelven naturalmente. El redescubrimiento de nuestra verdadera naturaleza es el que va ahora a dar el autor, ¿no? A continuación. Todos los complicados detalles de los que la mayoría de enseñanzas está llena es solo un equipaje que pertenece al buscador. O sea, cuando estoy en el buscador, lo único que hago es buscar y buscar y buscar. Es como si estuviera dando vueltas y vueltas y vueltas y nunca encuentro lo que busco. Y así el buscador se mantiene atrapado en creencias. Ahora creo esto, mañana creo lo otro y así sucesivamente. Dice acá el autor, comenta, ¿no? Que él se dio cuenta en un punto que cuando el contenido de la mente es visto y uno se da cuenta que no tiene sustancia y que es transitorio, ahí se da cuenta y deja de buscar. En el ver que el pensador es solo otro pensamiento, se abre una revelación y es como un lavado de creencias. Ahí se siente un sentido de alivio y hay poco interés en el por qué ha ocurrido. Cuando me doy cuenta de que yo no soy ese contenido mental, cuando me doy cuenta de que yo solamente estaba identificado con un mí o con un cuerpo, ahí viene un punto de inflexión. Pero, no obstante, no existe esto que yo llamo conciencia individualizada. Solo existe conciencia pura.
Para llegar a esto, él dice que hay muchos señalizadores y que según él funcionan y que son muy simples, muy simples. ¿Qué es lo que hace que un señalizador funcione? Reconocimiento. Ese reconocimiento, cuando me doy cuenta que yo creo en cosas que no son, abre paso justamente a la conciencia. Y ahora vamos a ver qué es este denominado evento del despertar. Parece ser que hoy en día todos los buscadores y todas las personas que están en un camino espiritual quieren despertar. Todos queremos despertar. No sabemos ni lo que es el despertar, pero bueno. Ahora vamos a ver qué es el despertar. Los buscadores quieren escuchar. Uy, aquel despertó, el otro despertó, ¿no? Una historia de un milagro, porque nos encantan las historias. No obstante, si yo estuviera realmente despierto, ¿cómo podría escuchar cualquier historia? La creencia en no estar despierto, ¿no? O sea, cuando yo creo que no estoy despierto y que tengo que despertar, me transformo en esto del caballo que tiene el palo, la cuerda colgando con la zanahoria, y corro y corro y corro, porque yo creo que estoy dormido y tengo que despertar. Ahí me transformo en un buscador, ¿no? En las primeras etapas de una asociación con un maestro, ese maestro no entretendrá al aspirante con historias sobre algún evento pasado denominado iluminación. Cualquier evento ocurrido ya se perdió, porque todos los eventos se disuelven en el ahora. En el ahora, el pasado ya es algo que no pertenece al ahora, ya ocurrió. Esperen que acá voy a pasar al otro. Acá sigue hablando del buscador, ¿no? Y él dice que el buscador es pensado. No puede pensar o escuchar o ver. Viendo eso, una visión del contenido de la mente se afloja y cualquier fijación a la que estaba fijado se socava. Cesan los juegos de la mente porque los veo como lo que son. Viéndolos por lo que son, ya no creo más en ellos. Simplemente. No es lo mismo pensar que ser pensado. Podría decirse que el cuerpo tiene una preferencia natural por la relajación antes que por el flujo habitual de ansiedad y sufrimiento surgido de dramas psicológicos. Estos dramas han ocupado un alto grado, ¿no?, en las actividades. Y ahora, cuando me doy cuenta que yo estoy siendo pensado, aparece en mí una nueva libertad, libre de pensamientos. En el caso de él, ¿no?, dice que no ocurrió realmente nada, pero la creencia de que algo está ocurriendo se desechó. Ya dejó de pensar que algo estaba ocurriendo. En la Biblia dice que 1000 pueden caer a tu mano izquierda y 10.000 a tu derecha, pero ninguno caerá cerca del lugar donde moras. Este corto pasaje describe la esencial naturaleza de la conciencia no dual. Toda clase de cosas parecen ocurrir en torno a uno, pero nada toca a la conciencia análoga al espacio, el lugar desde donde tú estás realmente viendo. La mayoría desea una explicación sobre cómo las cosas cambiaron para uno. Todo cambió y nada cambió. Aquello que nunca cambia no está en los fenómenos. La esencia que somos no cambia.
Pregúntale a un anciano y muy probablemente te dirá que siente lo mismo que cuando era una persona joven. Puede que se queje de que el cuerpo ya no es lo que era, ¿no? Pero el sentimiento, la sensación de estar vivo ahora es la misma. Lo que puedo decir por mi parte es que todas las creencias erróneas fueron vistas en un instante. La claridad en el ser se conoció de una manera totalmente íntima, sin una sola duda. Y también se supo en ese mismo instante que siempre fue así. Aun cuando las viejas creencias reaparecían, no había para ellas ningún lugar donde arraigar, porque el punto de referencia yo carece de sustancia. Sin la creencia en mí, no hay a qué adherirse, nada se puede adherir, solo todo se adhiere al mí. Así el falso centro fue visto a través sin esfuerzo y se descubrió que ese centro era un completo fantasma. La mente puede decir, ¿cómo puede ser eso? Pero eso se ve a través como cualquier otra desviación innecesaria y se desecha instantáneamente. A este libro el autor le llamó el primer instante, y ese primer instante no está en el tiempo, sino que es la presencia ahora. Podemos llamarle eternidad, porque es todo tiempo, no un largo tiempo, sino aquello en donde todo el tiempo aparece. Podemos llamarle presencia-conciencia. Este sentido de existir ahora, esta presencia más allá de las palabras, es nuestra verdadera naturaleza. La verdadera comprensión de esto es en sí misma, el actual, el inmediato, conocer. Esta vida es pura inteligencia, la cual es este primer instante y ninguna otra cosa sino eso. Tú eres eso, ¿no? Fíjense en que si nosotros pudiéramos permanecer y disfrutar y gozar la vida a cada instante, instantes en instante, no habría espacio, no habría lugar para que el tiempo, esta línea de tiempo estructurada, se apoderara, ¿no? Se adhiriera y nosotros estuviéramos siempre en nuestra cabeza. Así que la paradoja de la búsqueda se revela como una conciencia no conceptual. En realidad no hay nada que alcanzar. El problema que todos tenemos es que yo creo que estoy mal y que tengo que mejorar. Esta idea de que soy erróneo y que tengo que mejorar es la que me mantiene atrapado en la búsqueda, ¿no? Me mantiene atrapado en el tiempo. Es decir, que tú eres lo que buscas. ¿Cómo se logra esto? Eliminando todas las creencias erróneas. Esto clarifica el camino para poder ver con claridad. Este claro conocer está siempre aquí y ahora. La pregunta es, ¿dónde comienza la búsqueda de sentido o de satisfacción espiritual? Y la respuesta a eso debe ser, solo puede comenzar aquí y ahora en la mente. La mente dice, uy, estoy incompleto, debo completarme. Uy, no estoy pleno, debo realizarme. Uy, estoy deprimido, debería curarme esta depresión. Uy, estoy así, debería, ¿no? Debería. Toda confusión puede ser aclarada instantáneamente cuando es encarada con la naturaleza verdadera de la mente, que es clara y vacía. La mente realmente es clara y vacía. Esa es su naturaleza, pero está llena de contenido que le hemos puesto nosotros, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados al drama de la vida, que el drama de la vida no nos permite experimentarnos como lo que somos. La mente parece seguir diversos caminos.
explorando todo tipo de situaciones, posibilidades, oportunidades. En ningún punto la mente se mueve fuera de esta inmediata presencia. Si la mente es llevada de vuelta a la evidencia clara y presente de lo que realmente es, no puede vagabundear tan fácilmente, ¿no? Esto es lo que habla el curso de milagros cuando dice que nosotros permitimos que nuestra mente divague. Nos perdemos en divagaciones mentales. No obstante, en un flash puede aparentemente caer en la tentación de alguna idea o hábito y se va de viaje en alguna mágica alfombra a un paisaje soñado, pero nada de ello es real. Los constantes recordatorios aquí en el texto pueden arraigar y así puede parecer que las expresiones asisten en el aparente proceso de llevar de vuelta la mente a una visión clara y sin obstáculos. Tú no puedes estar separado de esta inmediatez, de esta cualidad viviente. La fuente de todo ello es la fuerza vital, la esencia vital, que no puede ser conocida como un objeto. No puede ser negada porque es la actividad primaria, más allá del alcance. Todo lo que parece obstruir la visión abierta es un aparente apego a las creencias materiales, a los conflictos, a los problemas. Esta jaula de creencias se sacudirá y la puerta de la jaula quedará abierta. El ave enjaulada ha cantado su canción de libertad, pero la jaula es inexistente. La pregunta es, ¿volará hacia su libertad natural? El ave enjaulada cree que está limitada por su propia percepción de estar enjaulada, aun cuando la jaula no existe y la puerta está abierta. Y por más que esté así, el ave no va a volar si no lo reconoce, si no se da cuenta de ello. Bien, cuando cada momento libre es dedicado a la tarea de comprender, el trabajo se hará naturalmente. La mayoría de los buscadores desperdician su energía tratando de hacer algo para liberarse a sí mismos. Y el propio concepto de hacer es el que nos mantiene esclavos. El ave no tiene ningún concepto de estar encerrada en una jaula. El estado natural no tiene ningún concepto de esclavitud, ninguna palabra con que castigarse a sí misma. Ese estado natural es anterior al lenguaje. No está en alguna parte. No necesitas ir a ninguna parte para encontrarlo. Aquellos atrapados en su condicionamiento tratarán de descartar cualquier cosa que desafíe su zona de confort o de comodidad, que puede ser muy incómoda. Adelante. Esta información no es para ellos. Como dice Nisargadatta, al menos que adviertas que realices tu verdadera naturaleza, no habrá paz para ti. Este inmediato conocer del que habla el autor es ver, conocer. Si eres tan afortunado como para encontrar lo que llamaremos un verdadero maestro, reconocerás que él expresa cualquier cosa que necesite expresarse en términos inequívocos y no perderá el tiempo en entretener al buscador con ideas sobre algún proceso de despertar o de necesitar ser un buscador. Nunca más. Cuando llegas a la puerta, todo lo que tienes que hacer es tocar. No tienes que practicar alguna suerte de gimnasia ni cántico a lo largo de años y años. Toca la puerta y ésta se abrirá. Solo puede ser ahora. Es como el curso de milagros que nos habla de que el perdón solo puede ser ahora. Y nosotros creemos que el perdón es una cosa que yo la tengo que hacer a la mañana, continuar haciendo para llegar a lograr perdonar, ¿no? Todos los métodos y prácticas son meramente desviaciones y no valen un pepino.
No, esto es terrible. Para la gente que hace muchas terapias es terrible. ¿Qué puede hacer un llamado maestro, no? Que hoy en día buscamos tantos maestros espirituales, está tan de boga el maestro, los guruses y todo esto. En internet está completamente plagado. La gente busca a alguien que le enseñe, alguien que le enseñe. ¿Qué hacer? Porque ¿qué le gusta al ego? Ser millonario, tener nuestras relaciones en orden, que todo sea bonito, bueno, todo eso que buscamos, la vida del rose, ¿no? Esta vida color de rosa. El verdadero maestro solo puede señalar o guiar al buscador de vuelta al hecho desnudo y obvio, a darse cuenta de que la presencia es ahora. Es como detener el vagabundeo de la mente. La mente vagabundea en todas direcciones. Y la mente vacía permite que ocurra este reconocimiento natural. Algunas veces es necesario señalar muchas creencias erróneas, una por una, hasta que algo haga clic. Los señalizadores son absorbidos y más tarde saltan, invitando a que ocurra una investigación. Todo ocurre simplemente por sí mismo. La verdad de lo que se señala puede revelarse por sí misma espontáneamente. Las creencias erróneas se evaporan, dejando lo que es obvio y claro, natural. Es como si algo se redescubriera, ¿no? La cualidad de ser que estaba aparentemente oscurecida parece abrirse, permitiendo que nuevos insights, visiones internas, se registren limpiamente. Muchas de las viejas ideas pueden evitarse o verse como del todo inútiles. Esta cualidad de ser es el hecho primario innegable de la pura existencia, que la mente traduce simplemente como yo soy. Esta cualidad de ser, esta presencia cognoscente, es anterior a las palabras yo soy. Es sin palabras. Es como si las nubes del desconocer se disiparan y la pura luz del conocer brillara a través, iluminando todo lo que es natural. Las capas de significado de la mente se agregan sobre ese estado natural de cosas, el cual es como la vacuidad, como el cristal. Se ve la falsedad de la mera creencia como nubes de humo. Y uno descubre la esencia, ese yo soy aquello que verdaderamente es, ¿no? Cuando esto se vislumbra en el primer instante, viene una sensación de alivio que se propaga a través del ser. La actividad de conocer es anterior a la apariencia del cuerpo y la mente, ¿no? Esto es lo que habla el curso de milagros cuando habla de la unidad, del estado de preseparación, cuando dice que Dios y el Hijo eran uno, pero que una idea cruzó por la mente de la idea del Hijo de Dios, y ahí dijo yo puedo ser por mi cuenta, o sea, aparece este concepto yo, mí. Antes de que aparezca esto, antes de que aparezca el cuerpo y la mente, está el conocer puro, la unidad. Antes de que digas yo soy, tú ya eres. Estate alerta al estado que es anterior al brotar de las palabras. Mi silencio canta, mi vacuidad está llena. Y ahora vamos a hablar un poco del devenir, ¿no? El becoming en inglés. El devenir es ilusión, esto que va a venir, ¿no? Como el futuro, ¿no? Esto que también le llamamos expectativas en el mundo, ¿no? Si vives con la expectativa de que vas a devenir iluminado, o sea, que te vas a iluminar, que también es otro problema de la nueva era, todos quieren iluminarse. ¿Bien? Es que estás mal informado. La esencia de lo que se cree comúnmente como iluminación
ya está contigo ahora. Ya naturalmente tu estado natural es iluminado. El estado natural, siendo natural, no es afectado por nociones sobre realización o no realización. El estado de no realización es la historia del mí. En mí, cuando yo digo mí, es que no estoy reconociendo mi estado natural. ¿Por qué? Porque estoy identificada con mi contenido mental, con el contenido de mi mente, que es como un hábito que tenemos todos de mirar hacia afuera. Miro hacia afuera, acompañado de una ignorancia que me viene de dentro. Sin embargo, esta frontera entre afuera y adentro es solo un concepto. Este ver no tiene dirección. Tu atención tiene una aparente dirección. La psique, los sentidos, son habitualmente vueltos hacia el mundo de las apariencias a través de un condicionamiento producido por una aparente imitación o aparente asimilación de influencias de entorno nuestro, ¿no? Nosotros tenemos muchos conceptos de otros y encima ahora que tenemos internet podemos mirar, ¿no?, a muchas personas muy sabias ahí en YouTube que aparentemente saben mucho y que me van a dar más conceptos para que yo aprenda cosas. ¡Ah! ¡Cuánta información que tengo! ¿No? Y eso, como yo no me lo cuestiono nunca, no cuestiono lo que el otro dice, o sea, escucho y hago caso, obedezco, no me cuestiono nada, así estoy. La condición heredada común del hombre ordinario está basada en pactos de caballeros, costumbres, sistemas de creencias culturales. La creencia nunca es lo real. Que una creencia sea considerada correcta o equivocada es solo una opinión, es otra creencia. Yo puedo creer una cosa ahora y dentro de 10 minutos creer otra. No es real. Un hecho es un hecho. Esta mente condicionada y sus creencias son realmente insustanciales y colapsan cuando yo investigo. Lo que tú eres es lo que tú eres. Aquello en lo que tú imaginas que puedes convertirte es mera imaginación. Ser es ser. Devenir es una ilusión de la mente. Una oruga parece convertirse en mariposa o en polilla, pero estas formas están inherentes en la oruga desde el primer instante. La oruga no se sienta por ahí deseando convertirse en mariposa. Ocurre naturalmente. La creencia en convertirse en algo imaginado desaparece por sí misma una vez que la investigación revela la naturaleza del sentido de mí. Por supuesto, sin el mí, dominándolo todo, no hay ningún colapso de la identidad. Es como una nube evaporándose. Una simple investigación puede tener lugar en donde todas las creencias erróneas son aclaradas en un instante. La claridad es algo que se revela por sí misma. Después puede parecer que se nubla otra vez. La creencia es el hábito de creer. Creencia viene de creer. Por eso nosotros creemos que creemos en Dios. Y en Dios no se cree, a Dios se lo conoce. Puede parecer que toma tiempo, ¿no? Todo acá parece que toma tiempo. Porque la mente es tiempo. El tiempo es mente. Cuando el tiempo desaparece, el estado natural es visto. Este conocer es conocer inmediato y directo, pura conciencia. No es un estado que viene y va. Es atemporal. Atemporal. Bien. El maestro ordinario mantiene conceptos sobre un posible devenir para el aspirante.
O sea, yo creo que soy alumno, o sea, que no sé, ¿no? O sea, o que estoy mal y me tengo que iluminar, no sé, la creencia que tenga. Voy en busca de un maestro, ¿m? Que me habla de que si yo hago tales prácticas y hago esto y hago lo otro, entonces voy a llegar a ser como el maestro. ¿M? El verdadero maestro, ¿qué hace? Mantiene frente a ti un espejo para que tú te puedas mirar. En un momento de pura visión interior, en ese puro ver, el maestro y el alumno se disuelven en la desaparición de aquello que fue aparentemente atravesado. El supuesto veedor en que se cree y lo visto se disuelven en el puro ver. Pueden continuar reapareciendo. No obstante, la sustancialidad de su objetividad, como ellos parecen ser, es claramente conocida como ninguna otra cosa que conciencia. Así el verdadero significado de uno sin segundo se revela por sí mismo. Y digo, tú eres eso. O yo soy eso, ¿no? Realmente no hay nadie que pueda reclamar ni siquiera la propiedad de un átomo y menos la de un cuerpo o una mente. Como dice Nisargadatta, te has tomado a ti mismo por algo que no eres. Como dice Sailor Bob Adamson, relájate y sé lo que eres. Ahora bien, lo que se señala aquí en estas páginas no es ciertamente una visión común y tampoco algo con lo cual formar una nueva creencia, aunque muchos puedan intentarlo. La masiva visión común parece ser aquella que dice que el buscador atraviesa un camino de autodescubrimiento. Un camino de interminables prácticas y métodos para devenir en algo mejor, y todo ello se supone que ocurrirá en algún tiempo futuro. Algunos le llaman iluminación, renacer en el cielo o cualquier otra cosa, ¿no? Es todo imaginario, no tiene ningún ser en absoluto y nunca puede ser real, porque la realidad es ahora. Tú no puedes escapar de este ahora. Muchos luchan para vivir en el ahora, y eso es un sinsentido. Tú no puedes salir del ahora, y si simplemente intentaras salir del ahora, no podrás evitar la realización que ahora es todo lo que hay. Todo lo que hay es ahora. Solo existe el ahora. La creencia errónea es que si por algún golpe o suerte de duro trabajo, el buscador purifica realmente el cuerpo y la mente, entonces las fuerzas divinas que aparentemente gobiernan todo el plano espiritual, descenderán sobre él con tal fuerza que será transformado en un ángel o un ser despierto. Me sonrío porque la mayoría piensa esto. Por eso los que están escuchando esto deben estar tan locos como yo, porque para escuchar esto, ¿no? Hola Mario. No, gracias a vos. ¿No? No es mm, algo para la mente pequeña, esto no va, no va. Fíjense en que esta idea, ¿no? De espiritualidad, que yo le digo la espiritualidad New Age, todos quieren, yo con mi trabajo interior, todo lo que hago, todo lo que me, ¿no? Porque ahora unas fuerzas divinas, porque hay algo así, porque esto de los ángeles, o yo vení que te hago el reiki, que te hago el péndulo hebreo, que te hago, hacemos muchas cosas, y van a salir más cosas y más cosas, siempre van a salir más cosas, más terapias, creyendo que en algún momento, ¡puf!, ¿no? ¡Puf! Despierto, me transformo. Por eso está todo de moda esto de limpiar, transmutar. A la gente le gusta todo esto, la llama violeta, la verde, la azul, la morada, que sí, todo eso. Eso es solo una historia.
Pero para la mayoría es muy buena esa historia, porque todos necesitamos creer en algo. ¿Por qué yo necesito creer en algo? Porque como yo creo que soy alguien, y necesito sostener que soy alguien muy importante, necesito creer en algo. Como yo no puedo soltar mi importancia personal de ser alguien que cree en algo, porque eso es lo que me sostiene ahí con el palo y el hilo y la zanahoria, corriendo, corriendo, entonces toda mi vida se transforma en un tormento. Porque esa misma mente se encarga, ese contenido de mi mente que está lleno de creencias, se encarga de decirme, no, aún no lo lograste. No, hoy no te levantaste iluminado. Mañana vas a tener que hacer otros 150 prácticas para iluminarte y ser mejor. Las creencias obstinadas, dice acá el autor algo muy cómico, son el demonio disfrazado. Entonces ahora me obsesiono con lo espiritual. El pequeño párrafo anterior no está demasiado lejos de la verdad. La pregunta es, ¿por qué estos maestros de la verdad dejan que el buscador se mantenga interminablemente colgado de esto? La agonía y el sufrimiento disfrazados de una actividad religiosa muy valiosa es un disfraz. Lo que necesita ser visto y conocido es que tú no tienes que ir a ningún lado para conseguir algo de alguien. Pero yo creo que necesito ir a algún lado para conseguir algo de alguien. No tienes que lograr nada. Solo tienes que mirar directamente a través de tus propios ojos y ver lo que es evidente. Algunos dicen que están a la búsqueda de su yo real, porque también, claro, como sabemos que hay un yo falso, un yo real, yo ahora voy a buscar mi yo real. Bien. Es tan problemático ver que tú ya eres y debes ser la cosa misma que estás buscando. Si hay la creencia de que las visiones habituales están oscureciendo la visión, entonces debe ser obvio que es imprescindible ver a través de ellas ahora. Y nadie puede hacer eso por ti. Sin embargo, con algunas directivas provenientes de aquel realmente libre, ese que realmente ha visto a través y que no está limitado por el habitual contenido de la mente, algo fresco e inédito es posible. Ver es ver, conocer es conocer. No hay ningún ver o conocer teóricos. Es solamente otra idea. El ver intelectual es solo conceptual. La desnuda actividad no conceptual llamada ver ya está contigo. Justo ladran a los perros porque vino alguien. Chimuelo. Chimu. Chimu. La creencia en este yo es lo que distorsiona la percepción. Esta percepción distorsionada que todos tenemos es porque vemos a través de este yo. Y todos los sufrimientos surgen de esa distorsión. Es un egocentrismo. Ve cualquier cosa que aparezca y reconoce que es vista a través, espontáneamente. Esto puede sonar simple, incluso ridículo. ¿A quién le importa? Tú eres el ver. La libertad está en ver la verdad de ello y conocer la verdad de ello por ti mismo. Entonces ya no vas a tener que tomar la palabra de otro como la realidad, nunca más. Y ahora vamos a ver esto que se llama reinos imaginarios de ineptitud.
Creer que estoy separado e incompleto es una estructura limitante y basada en un falso conocimiento e ideas de segunda mano. El buscador crea su propia imagen para que encaje con lo que desea. Atención a esto. El buscador, que se cree que es impuro, pecador, erróneo y bueno, todo lo que nos creemos todos, ahora se inventa una imagen ideal que encaje justamente con eso que yo deseo. Por eso hay tantos caminos, ¿no? Entonces me voy para este camino porque me resuena, porque coincide con el mío, porque no sé qué. Bien. Tales cambios internos y externos son como mover los muebles de una habitación. More, vení. De una habitación, ¿no? De un lugar a otro. Vení, vení, vení. ¿No? Y muevo los muebles, pero siempre estoy dentro de la misma habitación. No hice nada. Lo único que hice fue mover los muebles allá, de la habitación de aquí para allá. Pero no hice ningún cambio real. Los muebles siguen estando ahí, lo que pasa es que cambiaron de lugar. Tal esclavitud a conceptos e ideas limitantes no puede llevar a nadie a la paz esencial del corazón. Nunca va a satisfacer ese deseo de completud. Los devotos a tales conceptos desperdician décadas intentando superar las creencias limitadas que ellos mismos sostienen. O sea, ahora tengo una creencia limitada y la quiero superar. De hecho, todos estos haceres aparentemente llevados a cabo por un robot a la moda, una entidad artificial imaginada, no pueden llevar a nada. Es una apariencia queriendo aparentar ser otra cosa que no es. El secreto último es realmente un hecho obvio. Podrías decir que este conocer es intrínsecamente inherente en este juego cósmico, que es simplemente este simple movimiento de energía. Algunos dicen que se conocen a sí mismos. Lo que yo digo es que no puedes negar este inmediato conocer, y esto es suficiente. Descubre este simple movimiento en ti mismo. Este primer instante es la llave maestra. Todos los misterios se revelan por sí mismos y en este conocer todas las cosas son de una sola esencia. Si yo no comprendo esto, ¿no? Ah, sí. Bueno, me alegro, Mario. Sí, este es un libro, se llama El primer instante. Lo podés encontrar en internet, en PDF. Está traducido por, ay, no me acuerdo, en el otro video lo dije, no quiero salirme ahora de la página. Un hombre que lo tradujo al español, ¿no? Tampoco me acuerdo exacto el nombre del autor que escribió esto, pero lo dije en el otro video. Habla de no dualidad, pero bueno, es muy radical, ¿no? Es una visión muy radical. Es muy similar a lo que habla Krishnamurti, a lo que habla, ¿cómo se llama este otro? Klein, algo de Klein puede ser. Bueno, todos estos autores, ¿no? Duales, ¿no? Pero me gusta porque lo encara desde el instante, ¿no? Si ustedes, a ver, vamos a hacer un ejemplo, tomáramos conciencia, ¿no? De que la vida es como una película, que van transcurriendo escenas tras escenas, escenas tras escenas. Y yo lo único que hago es estar presente en cada escena, en este instante, en este instante, en este instante. Es que mi vida la vivo de instante en instante. Realmente estoy en el no tiempo. O sea, no permito que mi mente esté contaminada, llena de creencias. Cuando todas las creencias son eliminadas, que se puede hacer así en un instante, como dice el autor,
Nosotros lo vivimos como un proceso, pero es que es en un instante, soy libre. ¿Mm? Ahora, cuando todavía no tomé conciencia de eso, me embarco en una búsqueda y esa búsqueda implica lucha. Esta lucha viene porque yo quiero sostener esta historia sobre mí. Todas las historias que escuchamos de las vidas de los aparentes otros y la nuestra son aburridas y nunca son verdaderas. Todo tipo de cosas, ¿no?, parecen tener un comienzo y un fin. Tu cuerpo un día nace aparentemente y aparece en el espacio. La búsqueda aparece en la mente espacio, debido a un sentido de separación que parece producirse. Estas ideas, ¿no?, que aparecen en nosotros conforman nuestra postura psicológica, nuestra actitud, etc. Y muchos se enorgullecen diciendo que tienen la mente abierta. Sin embargo, esta supuesta mente abierta está llena hasta el tope de testarudas opiniones. En realidad el que se libera no tiene más opiniones, no opina más. Todo nuestro condicionamiento reaparece continuamente, se repite a sí mismo. Por eso hablaba al principio acá el autor de este patrón energético, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca lo cuestionamos o lo miramos detenidamente con una atención sin distorsión. Una visión sin distorsión es la visión abierta. Todo tipo de cosas aparecen y desaparecen. El instante uno nunca desaparece. De hecho, esta esencia que somos inevitablemente se revela solo como espacio, ¿no?, en el cual todo tipo de cosas aparecen y desaparecen. Porque ¿dónde aparecen y desaparecen las cosas? En la pantalla, acá en el espacio. Aparece la forma, desaparece. Uno puede deducir, una vez que se abre, que aquel que busca no es sino una apariencia. Y así, reconociéndolo, es claro que yo soy el ver de todos esos ires y venires. Mirar desde la cognición directa revela que yo nunca me moví de ese constante, aunque efímero espacio abierto. Soy el yo del espacio, podríamos decir. Es el ver más allá de las limitaciones de estar en un cuerpo. Encuentro que yo no puedo colocarme a mí mismo dentro de fronteras fijas, porque esas fronteras están en mi mente. Siempre, siendo, ¿no?, el puro ver de lo que aparece ante uno, está el inmediato conocer de que yo no soy estas cosas, que para mí las tomé por reales, ¿no? El pasado, ¿no?, fíjense, es una actividad de la mente. Aparece cuando yo hago este movimiento de decir recuerdo, voy a recordar, traer al presente estos recuerdos, y desaparece cuando dejo de pensar en ello. Así que esta idea de que no soy esas cosas, o que sí soy esas cosas, viene de esta idea de que yo, de la idea del yo, ¿no?, de estar separado. Todo lo que está surgiendo, todo lo que aparece, ¿no?, está surgiendo y desapareciendo dentro de esta conciencia, como un despliegue continuo, ¿no?, al que le llamamos mundo y cosas. Y ese movimiento es pura energía. Aquello que está viendo todo esto es la esencia de lo que soy. Así que las palabras yo soy eso
resuenan como verdaderas. Pero entonces las ideas de estar separado regresan. La autoimagen es nuestro ídolo, ¿no? Esta imagen puede estar llena de amor, de odio, de egocentrismo. Puede haber pequeña autoestima, no importa. Todo esto distorsiona la percepción. Es la autoimagen la que nubla el claro ver. La gente se mide a sí misma, la imagen de sí, contra su propia imagen del ídolo perfecto. Y entonces esto me crea un deseo, porque yo tengo una imagen de mí así y quiero tener esta imagen ahora. Esto está muy bueno después a la tarde cuando haga el directo de la personalidad y los niveles superiores de conciencia, como lo plantea Antonio Blay. Está bueno. Justamente vamos a hablar de esto, del yo idea y el yo ideal, ¿no? Pero todo eso es imaginario. Y aparece este concepto de vanidad. Bien, fíjense que hasta en la Biblia habla, oh, vanidad de vanidades, ¿no? No entendemos lo que es la vanidad, la arrogancia, no la captamos. La arrogancia del concepto mi Dios, yo y Dios, mi Dios personal es mejor que tu Dios. El objetivo proyectado e imaginado no es otra cosa que imaginación. La idea de que tu verdadera identidad está de alguna manera ausente es un concepto. Ver que los conceptos son meramente conceptos es suficiente para atraer o tirar abajo la farsa de un ruido sordo. La gente va en busca de sí misma, cuán absurdo. ¿Por qué buscar lo que está obviamente presente ahora? ¿Y dónde puede la búsqueda ocurrir si no en el aquí y ahora? ¿Cómo podrías perderte? ¿Perdido en relación a qué? ¿Cómo podría tu identidad estar en otra parte que aquí y ahora mismo? ¿Alguna vez te has ido a otra parte? ¿No estás acaso aquí? ¿Alguna vez no has estado aquí? Si esto no es obvio para ti, entonces no lo descartes ni huyas de ello. No trates de ignorarlo ni de moverte fuera de ello. Esa es la clave. Es muy simple y sin embargo profundo. Cuando me doy cuenta de esto por primera vez, la luz de tu propio conocer directo puede iluminar y siempre iluminará la verdadera situación. Es un punto esencial para aquellos que no ven esto. Así que si no ves esto, entonces tómate un momento para sentarte realmente con esta cualidad viviente, con este directo e inmediato conocer. Para aquel que tiene dificultades con el significado de esto, no pierdas el tiempo con alguna inclinación habitual a la desesperación. Estate vigilante. Permanece con ello. La historia común dice que hemos olvidado nuestra verdadera esencia. La creencia es que debemos cambiar nuestra conducta y someternos a disciplinas o cosas así. Se nos dice que debemos purificar nuestros cuerpos y mentes antes de que podamos retornar a nuestra verdadera esencia. Esto nos dicen aquellos que no conocen nuestra verdadera esencia. Si conocieran la verdad, ¿por qué dirían tales sinsentidos? Ellos hablan desde la mente y no desde el directo conocer. Buda dijo, dice acá el autor, ¿no?, que nirvana y samsara no son dos, sino que es lo mismo, ¿no? Investigando el samsara, uno descubre el nirvana. La bendición de su unión es la apertura a esta conciencia
diaria, natural, que a veces es llamada mente despierta. El camino al hogar, el castillo, está repleto de matojos y zarzamoras para la durmiente princesa. El caballero, con intenciones egoístas, no puede penetrar a través del enmarañado y espinoso sendero. Aun cuando su espada es muy afilada, mientras más golpes asesta el caballero a zarzas y matojos, más espeso e impenetrable se vuelve el camino. Cuando finalmente la intención del caballero es pura, examina la situación con una mirada que conoce. Entonces, si antes de tomar la espada, las zarzas desaparecen y dejan el sendero claro y vacío, libres de obstáculos, la energía vital regresa y todo es vitalizado. Un sentido de conexión se siente a menudo en todos los presentes. La conciencia habla y la conciencia escucha. Esta historia tiene un mensaje simbólico muy potente. Su verdad alcanza y atraviesa aparentes capas de diversa comprensión en los distintos lectores o escuchas. Cada uno de ellos comprende a su propia y única manera. El símbolo trasciende las limitaciones de las visiones separadas, del mismo modo en que la verdad trasciende todas las visiones parciales de la misma. La verdad toca a cada uno. Este es el experimentar directo de la unidad. Simplemente es. Hablar de ello solo puede ser la expresión de una visión parcial. No hay ningún camino que pueda conducir a esto. Todos los caminos conducen fuera de esto en la mente. Es este conocer primero el que abre a la comprensión. Y se descubre que no es una comprensión personal. Un aspecto de esto es conocer anterior, previo al discurso. Como lo que eres es el yo soy sin palabras, es el conocer desnudo que tú eres, no puede ser negado. Si yo me pongo a pensar en esto, simplemente son pensamientos surgiéndose en la mente. La mente es solo un aspecto del ser. Por sí misma no es nada. Recuerden, los que estudian el curso de milagros o lo leyeron, cuando habla de justamente esta mente, que es la que es como la que permite al ser expresarse. La verdad innegable, la esencia de la mente directamente verificable es la simple vigilia desnuda y vacía. Y para esto yo no tengo que pensar. ¿Te des cuenta o no? Tú eres esta esencia conciencia, autocognoscente. Este estado es libre de todas las imágenes, toda la gimnasia mental, y aparecen como aquello sea lo que fuere que la mente presenta como realidad. ¿Es la libertad solo para aquellos que la desean por sobre todo lo demás? Cuando ese deseo está contigo día y noche, vendrán los resultados. Cuando el deseo se disuelve a través de la realización, lo que queda es presencia sin estorbos. La esencia de este deseo es el sabor de la libertad. Solo parece estar oscurecida. Todo lo que se necesita es ver y conocer. Encontrarás una sutileza bastante más allá de crudas expresiones como permanece en el ahora. No estoy hablando aquí como una personalidad.
Ve y conoce que tú eres eso, no aferrándose a nada, ni formándose una nueva opinión, sino permaneciendo abierto a lo que es, sin esfuerzo. Para algunos, dice el autor, mis palabras provocarán mucha resistencia. Puedes estar seguro de que de ninguna manera estoy interesado en convertirme en algún maestro o gurú santo. Comparto lo que comparto, que viene desde allí. Nadie lo sabe. Es don. Si es recibido con apertura, entonces ningún problema surgirá de ello. Dar es recibir y recibir es dar. Me suena el curso en milagro. Dar y recibir son lo mismo, ¿no? La conciencia no es un concepto. El concepto de conciencia es solo una representación en la mente de la conciencia. Esto puede sonar obvio y sin embargo es un gancho en los que muchos quedan atrapados. La conciencia es. Todos estos patrones de pensamiento, palabras y conceptos son efímeros y no tienen ninguna sustancia en absoluto. Yo soy esta presencia. Dentro de ella hay un flujo siempre cambiante de patrones apareciendo y desapareciendo, como pensamientos, ideas, expresiones. En el nombrar los diversos patrones hay una aparente imposición de límites conceptuales e individualización, lo cual aparentemente crea un mundo conceptual junto con un reino imaginario de tiempo. O sea, un pasado, un presente y un futuro. Todo esto aparece para el aparente beneficio o perjuicio de un mí o yo. La prolongada cháchara es también registrada en la inmediatez. La incredulidad está apareciendo o está en la vigilia. Este conocer puede aparecer como no conocer cualquier cosa que algo sea, su misma evidencia, su misma esencia, su actualidad, realidad es simplemente conocer. ¿No es obvio? Bien, y vamos a dejar aquí y vamos a ver en la próxima este aspecto de lo que es la sensación, ¿no? De los ganchos y la sensación, acá habla mucho. Del experimentar, de la ausencia de estructuras y bueno, toda esta parte es bastante profundo porque da como mucho más de lo que ya hemos visto. Bueno, los despido aquí, nos veremos.